¿Qué tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Queremos dar la bienvenida al magíster Fernando Casado, ex docente de la Universidad de Yachay, con quien estaremos dialogando hoy acerca de la coyuntura política que atraviesa el Ecuador. Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos arrancar, también queremos pedirle mil disculpas a nuestra audiencia por fallas técnicas ajenas a nuestra voluntad, pues no dimos inicio a la hora acordada. Sin embargo, estamos acá para poder llevar toda la experiencia, el conocimiento de nuestro invitado. Y damos inicio. Fernando, ¿cómo ve, cómo visualiza desde su óptica la segunda vuelta electoral, entendiendo que ha habido ciertos y tira y aflojas en el Ecuador con relación a ese segundo puesto para disputar el 11 de abril conjuntamente con el candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz? ¿Cómo ha visto, cómo ve usted? ¿Qué tal, Luis? Bueno, pues yo creo que es una situación muy atípica, ¿no? Primero porque nos hemos visto en una situación en la que en principio habría habido un empate técnico entre el segundo y el tercer lugar y al mismo tiempo también por primera vez habría habido un cuarto candidato que de haber transcurrido una semana más de campaña no se sabe si habría sido él, Xavier Hervás me refiero, quien habría pasado una segunda vuelta. Entonces, tenemos una configuración de la política un poco sui generis, como te decía, porque ha habido un desgaste importante entre esos dos candidatos que se han quedado en segundo y en tercer lugar, que han, hasta el momento del día de hoy, pues sigue habiendo impugnaciones y sigue habiendo protestas, desencuentros e insatisfacciones por parte del candidato que queda en tercer lugar, Yacu Pérez, que cree que ha habido un fraude electoral, que llama la atención a los observadores internacionales y, por lo tanto, habría en cualquier caso una situación de poca confianza en el árbitro electoral que es el Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, entonces, nos encontramos con que también el candidato que finalmente pareciera que va a pasar a segunda vuelta, que es Guillermo Lasso, que es un candidato además ya muy desgastado por ser la tercera vez que concurre a unas elecciones presidenciales, pues llega a esta segunda vuelta, a este balotaje, con un importante desgaste, dada la confrontación con quien en principio pareciera que podría haber sido su principal aliado para ganar o para intentar ganar en una segunda vuelta, que era Yacu Pérez. Entonces, en ese sentido, creo que hay una gran fragmentación por parte de los partidos que quedan en segundo, tercer y cuarto lugar, y además un importante nivel de contradicción interna en esos partidos, ¿no? Y hablo, por ejemplo, del hecho de que Xavier Hervás, inmediatamente después de haberse declarado los resultados en los que él quedó en cuarto lugar, pero con más de un 15% de los votos y con 1,5 millones de votos en total, pues en un principio dijo que no iba a decirle a sus votantes cuál era la tendencia por la que deberían de optar. Pero inmediatamente después, al cabo de un par de días, sale diciendo que había que hacer ahora una gran coalición de los partidos democráticos en contra del correísmo y para que no llegue el correísmo, y empezó a repetir como una especie de mantra que el correísmo era una izquierda populista, radical y corrupta. Entonces, eso creo que ha hecho que se haya dinamitado gran parte del capital político adquirido durante la primera vuelta y que al final veamos que aunque en principio pudieran tener los dos partidos perdedores en segundo y en tercer y en cuarto lugar, como es Pachacutic y Izquierda Democrática, una mayor afinidad con la candidatura de Andrés Arauz, que también es una candidatura de izquierdas, pues lo que nos encontramos es más bien pues, unos vicios y dinámicas muy tóxicas políticas que hacen que se quieran generar macrocoaliciones sin ningún respeto hacia los 3 millones de votantes que optaron por UNES en primera vuelta. Entonces, es un panorama bastante incómodo y sobre todo es un panorama muy contradictorio el que nos encontramos de cara a esta segunda vuelta y las elecciones del 11 de abril. Pero ahí hay un pequeño detalle, ¿no? Que también es importantísimo citar, es que el Consejo Nacional Electoral ha ido cometiendo error tras error, dar paso a un convenio
entre las dos fuerzas políticas, Pachacuti y Creo, que si bien es cierto y podemos hacer ese análisis, los dos o cada uno de ellos saca un 20%, lo que implica que un 80% del electorado rechaza sus propuestas políticas. Más sin embargo, también de alguna forma dan un mensaje a esta entidad que es la que rige en época de elección del Consejo Nacional Electoral, donde que ellos prácticamente están autorizando ese acuerdo que deberían llevar y sacar adelante para ver quién logra pasar a la segunda vuelta. ¿Cuál es su análisis con relación a eso? Bueno, también ha sido una carrera de despropósitos la del Consejo Nacional Electoral, sin ninguna duda, porque en principio permite que se haga una negociación entre dos partidos que no tenía ningún viso legal y, por lo tanto, el CNE no es un organismo que de manera omnímoda pueda establecer cualquier tipo de regla o de convenio o de negociación en torno a los asuntos electorales. No, efectivamente existe una ley electoral por la cual se tienen que regir, con lo cual en un principio veíamos que existiría o apareciera una apariencia al menos de supralegalidad en esas negociaciones y posteriormente hay una contradicción porque esas negociaciones después no van a ser respetadas. En principio pareciera que los acuerdos a los que se llega en un principio entre los dos candidatos de Guillermo Lasso y Yacu Pérez, después inmediatamente se le desproviste de todo tipo de legalidad y el mismo acuerdo al cual se había dado la posibilidad de llevarse a cabo, que no era un acuerdo legal, después además de manera contradictoria tanto el candidato Guillermo Lasso como el propio Consejo Nacional Electoral habría dejado vaciado de su propio contenido. Entonces sí, ha habido una gran cantidad de contradicciones que dan lugar una vez más a generar dudas sobre la actuación del Consejo Nacional Electoral, generar también una opacidad en su actuación y eso, en cualquier caso, lo que va a infundir es a desconfianza por parte de algunos candidatos y por parte de la ciudadanía. Y eso, en este momento en el que el país está envuelto en una crisis profunda institucional, pues es un lujo que no se debería haber permitido el Consejo Nacional Electoral. Y a esto hay que añadirle además el hecho de que ahora tanto Fiscalía como Contraloría quieran llevar a cabo desde su propio lugar de enunciación investigaciones, en el caso de la Contraloría, pues a todo lo que es el programa informático del propio Consejo Nacional Electoral, y también pareciera que la Fiscalía quiere meter la cuchara e intervenir en el proceso. Entonces, desde luego que cabe al menos la duda en torno a la legitimidad y la manera en que los procesos se están desarrollando en este momento en el Ecuador. Entonces, eso de nuevo genera una inestabilidad que no se debería de producir, dadas las condiciones tan terribles en las que también se está desarrollando este proceso electoral, como es la crisis producida por el COVID y las consecuencias económicas desastrosas en las que se encuentra el Ecuador en este momento. Pero y eso de querer interferir en las decisiones o en la democracia en el Ecuador ya no es nada nuevo. Sí podemos recordar que como citaba usted, que varios candidatos se han unido para irse en contra del correísmo. ¿Será otra vez o nuevamente será todos contra una fuerza política que, si bien es cierto, tiene una gran ventaja por sus inmediatos seguidores, con relación a sus inmediatos seguidores, tiene una gran ventaja, pero ese porcentaje del 32.72% no le alcanza para ser el nuevo presidente del Ecuador? ¿Cómo hacer para captar esos votos indecisos y llegar a tener el porcentaje para ser declarado oficialmente presidente del Ecuador? Bueno, han sido varias sus inquietudes, ¿no? Luis, a ver, en primer lugar, pues sí, yo creo que desde que se produce la consulta de febrero del año 2018, en el que se abre la caja de Pandora de la desinstitucionalización del Ecuador, es donde hemos visto
que se diluyen, por ejemplo, las funciones que se atribuyen a cada uno de los poderes públicos en el Ecuador. Me explico. Dado que hay un proceso de desinstitucionalización, ahora pareciera que hay un todo vale, y es el motivo quizás por el que instituciones como la Contraloría o como la Fiscalía se sienten legitimadas como para llevar intervenciones en el proceso electoral, cuando en principio serían competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Y esto tiene que ver pues con el hecho de que efectivamente la democracia está maltrecha en el Ecuador desde la entrada del gobierno de Lenín Moreno hace ya 4 años. Y después, en cuanto a la inquietud que usted también mostraba de si va a ser un todos contra todos, pues no cabe duda. Ya de hecho, pues tanto Yacu Pérez como por supuesto Guillermo Lasso, como Xavier Hervas, y durante la primera vuelta y después de la primera vuelta, pues ya han mostrado su intención de tomar las medidas cual fuere que hagan falta para evitar la llegada de nuevo al poder del correísmo. Esta macrocoalición pues se ha visto de alguna manera tocada o herida en el sentido en el que la confrontación entre Lasso y Yacu pues va a dar lugar a que probablemente esa macrocoalición no se haga de manera expresa. Pero de todas formas da un poco igual si se da o no se da, porque lo que está claro es que el electorado ecuatoriano en un 70% de su expresión ha rechazado de manera expresa la continuidad de una agenda neoliberal como es la que ha tenido el actual gobierno de Lenín Moreno y que representa claramente Guillermo Lasso. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es un poco naif, es un poco incluso tratar con desdén a sus propios votantes por parte de Yacu, por parte de, sobre todo de Xavier Hervas, de decirles a sus candidatos qué deben de hacer, ¿no? Y sobre todo es algo contra natura, fuera de lugar, que por ejemplo Xavier Hervas haga esos intentos por hacer una macro coalición con Yacu y con Guillermo Lasso para detener al correísmo. Y lo digo que es contra natura porque obviamente Guillermo Lasso, que además es perro viejo en estas lides electorales, pues tiene su agenda política y tiene también su agenda económica y tiene también los intereses a los que responde Guillermo Lasso como banquero y como parte de la élite ecuatoriana. Entonces, tratar de hacer una coalición con un partido de centro-izquierda como es la Izquierda Democrática, con una expresión claramente neoliberal y de derechas, pues no tiene razón de ser. Y yo creo que además eso va a dinamitar el propio capital político que ha podido acumular en la primera vuelta Xavier Hervas. Y creo que sus votantes, por afinidad con la candidatura de Andrés Arauz, que es un programa de izquierdas, pues aunque no votaran por Andrés Arauz en una primera vuelta, creo que la mayoría de los votantes de Hervas, de ese 1,5 millones, ese 15%, irán a Andrés Arauz. Y lo mismo va a ocurrir con Pachacutic, por mucho que Pachacutic, o que en este caso Yacu Pérez, diga que debido al conflicto con Lasso no va a apoyar a Lasso y por supuesto por su animadversión con el correísmo va a decir que no voten al correísmo y probablemente llame a sus votantes a que voten nulo, pues tampoco va a ocurrir, no va a ocurrir porque orgánicamente Pachacutic, de ese 20% que consigue Yacu Pérez, pues máximo será un 4 o 5% de los votos obtenidos por Yacu Pérez los que responden realmente a una organicidad militante de Pachacutic. Y por lo tanto ahí quedan otro 1,5 millones de votos aproximadamente que van a optar por lo que ellos quieran optar y no por lo que les diga Yacu Pérez. Y en ese sentido, pues yo creo que de nuevo las afinidades y las simpatías están en el lado de la propuesta de izquierdas de Andrés Arauz y no en la agenda neoliberal de ajuste económico y flexibilización laboral, etcétera, etcétera, créditos al Banco Monetario Internacional, etcétera, etcétera, que representa Guillermo Lasso. Entonces, en ese sentido, yo creo que una buena campaña, una buena apertura, una buena, ya no tanto ruido como ocurrió en la primera vuelta, sino una mejor explicación del programa electoral, creo que va a darle a Andrés Arauz un campo muy amplio para ganar votantes, porque creo que sin duda lo que hay es una afinidad en cuanto a un programa de izquierdas, un programa en el que hay una intervención del Estado en la economía para salir de la crisis, en la que sea el Estado el dinamizador para obtener la liquidez que hace falta, los créditos que hacen falta, para
preservar el empleo, para no flexibilizarlo más, para no rebajar las condiciones laborales o, como en algunos casos se veía en el caso de Guillermo Lasso, de incluso recortar el salario mínimo. Entonces, todo eso es lo que va a producir realmente empatía y afinidad con los votantes de Lasso, de Yaku y de Hervas de cara a una segunda vuelta, y también con otros candidatos que se quedaron en el camino pero que obtuvieron porcentajes muy pequeños en la primera vuelta. Entonces, en principio, quien todo lo tiene para ganar la segunda vuelta, si hace una buena puesta en escena, por supuesto, y buenas negociaciones y una explicación del programa, es Andrés Arauz. Pero ahí sí tengo yo que enfatizar en esta parte, y vemos que hoy precisamente en las noticias, en varios medios de comunicación, dieron a conocer que incluso la organización, la CONAIE, que usted conoce muy bien por haber vivido en Ecuador, por haber prestado sus servicios en Ecuador, conoce muy bien, lo que hace la CONAIE es emitir comentarios o emitir cartas de apoyo, pero no apoya a ese recorrido que para mí en lo personal es una irresponsabilidad, y exponer a tantas personas en época de salubridad que estamos viviendo, lo cual el Consejo Nacional Electoral ya dio a conocer oficialmente que quien pasa a la segunda vuelta electoral es el señor Lasso. Ahí yo quiero preguntarle, por más que el señor Hervas o el señor Yaku estén en contra del correísmo, los votos no son endosables. Entonces el pueblo tiene la potestad y la libertad de poder elegir. Ahora el pueblo es muy sabio y podrá decidir y elegir cuál es el mejor gobierno que les conviene. Es decir, según su análisis, el nuevo gobierno sería de el binomio por la esperanza. Sí, claro, es por lo que te comentaba, porque la coincidencia que existe en todos los votantes que optaron por Yaku y por Javier Hervas es el hecho de entender que no va a ser mediante planes neoliberales como se salga de la crisis, sino que va a ser por medio de inversión estatal, por medio de protección estatal, por medio de desarrollo de políticas públicas desde lo público, cómo se va a lograr obtener las herramientas para hacer frente al shock que ha significado la pandemia. Entonces, y otros muchos motivos, ¿no? Pero principalmente eso. La detención de la privatización del Banco del Pacífico como medida concreta, la inyección de liquidez por medio de planes como el plan $1.000 para 1 millón de madres cabezas de familia. Entonces, creo que es ahí donde residen esas coincidencias con los votantes de Hervas y Yaku, que no optaron por Andrés Arauz, pues porque vieron en Yaku y en Hervas una mejor opción. Probablemente saliendo también de esa dinámica tóxica de la lógica que se trata bipolar, que han tratado también de instalar por parte de medios de comunicación y por parte de otras instituciones, de correísmo versus anticorreísmo, ¿no? Pero claro, una vez seleccionados por medio del voto los dos principales candidatos que pasan a segunda vuelta, que son Guillermo Lasso y que es Andrés Arauz, yo creo que como bien ha dicho usted, los votos no son endosables por parte del político. Es decir, ya ocurrió en el año 2017. Paco Moncayo, Cintia Viteri, Dalo Bucarán, todos apoyaron a Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Sin embargo, quien gana, y si hubiera sido un tema matemático, pues si se hubieran sumado los votos de esos candidatos de la primera vuelta a Guillermo Lasso, habría ganado Guillermo Lasso en segunda vuelta, pero ganó Lenín Moreno, aunque por un estrecho margen. En este caso creo que va a ocurrir lo mismo, pero con incluso una mayor diferencia. ¿En qué sentido? En el sentido de, bueno, va a depender mucho de cómo se desarrolle la segunda vuelta, ¿no? Pero a priori, quien tiene la posibilidad de generar empatía y afinidad con esos votantes que quedan huérfanos de Javier Hervas y de Yaku Pérez es Andrés Arauz, porque su propuesta es una propuesta que viene desde la izquierda, desde el centro izquierda, que tiene una gran cantidad de coincidencias con la propuesta tanto de Yaku Pérez como de Javier Hervas. Fernando, quiero plantearle esta pregunta y considero que es bastante importante. ¿Cuál es el papel que juegan hoy en día los medios alternativos al medirse con relación a los medios masivos
ya que todo está coartado y a favor de estos gobiernos neoliberales. ¿Cuál es el papel que juega y que jugará desde la fecha de cara a la segunda vuelta electoral? Pues es una buena pregunta porque los medios así llamados como tradicionales pues responden claramente a unas líneas editoriales que son las de los dueños de esos medios de comunicación, que como basan su línea en la rentabilidad del medio y en una visión liberal de la sociedad o ultraliberal de la sociedad, que entre otras muchas cosas persigue la no regulación de la comunicación o el libre mercado como única expresión económica en donde el Estado tenga un rol mínimo, que se retrotraiga a su mínima expresión, que se privaticen todas las empresas públicas, es por lo que esos medios de comunicación han tenido una posición extremadamente hostil al correísmo, porque ha sido el correísmo una posición o durante una década de gobierno de Rafael Correa lo que hubo fue una intervención del Estado en la economía para lograr, por ejemplo, aminorar desigualdad y aminorar pobreza, como una herramienta también de dinamización de la economía. En cualquier caso, eso dio lugar a esa confrontación, sobre todo cuando desaparece la oposición política, dada la hegemonía política que obtiene el correísmo en sucesivas elecciones, surgen los medios de comunicación como el actor que sustituye a esos partidos o a esos políticos maltrechos. Y en ese sentido, pues hay una confrontación directa. Esa confrontación se sigue dando y esa confrontación incluso se hace con mayor saña hoy en día porque una vez desplazado el correísmo del poder político a través de la tradición de Lenín Moreno, ven los medios de comunicación también una manera de cogobernar a través de los intereses que ellos mismos persiguen y a través de sus sistemas de dominación cultural. Claro, la posible vuelta del correísmo al poder pues les da miedo, ¿no? Les da miedo y les da una aversión terrible, motivo por el que han redoblado sus líneas editoriales en contra del correísmo, posicionando el tema de la corrupción y posicionando cosas que en principio serían incluso delitos, ¿no? Porque esa falta de veracidad a la imagen, el honor, el nombre de muchas personas, pues es grave. O la manera desdeñosa con lo que se habla de toda una fuerza política, pues es grave, ¿no? Desde incluso la protección de derechos humanos. Entonces yo creo que los medios, y bueno, y a esto hay que añadir que después de que se produce el viraje hacia posturas de derecha de Lenín Moreno, los medios públicos, en manos de alguna manera bajo el control de este gobierno, pues adoptan las mismas líneas editoriales de la prensa privada. Antes existían dos grandes actores, la prensa privada y la prensa pública, y entonces la prensa pública, al irse de la mano con la privada, hay un vacío en el sentido en el que hay una clarísima imposición de un pensamiento único liberal a la opinión pública a través de los medios públicos y privados. Ahí es donde surge como una especie de contrapeso contrahegemónico y con unas líneas distintas y rompiendo ese pensamiento único liberal, los medios digitales. Y la importancia que tienen es que ellos de alguna manera rompen con ese pensamiento único y dan alternativas a la opinión pública para informarse por otras vías, para obtener opiniones de personas como yo por otras vías. Porque yo, por ejemplo, estoy vetado en los medios de comunicación tradicionales o tengo muy poca presencia porque esos medios se han encargado de aminorar a como dé lugar la pluralidad. Mientras que durante la época de Correa había una mayor pluralidad entre los medios privados y públicos, porque había también, tanto los públicos invitaban a personas del otro sector a dialogar en el medio público y viceversa, desde el medio privado se llamaba también a personas contrarias a sus propias líneas a dialogar. Después de que hay ese plegamiento y ese cerrojo, hay también una disminución de la pluralidad, porque imagínese usted, Luis, con toda esta guerra que ha existido en estos últimos años, el correísmo sigue siendo, con diferencia, la fuerza política más viva en el país. Lo ha demostrado el hecho de que 3 millones de ecuatorianos hayan optado en primera vuelta por Andrés Arauz. Pero, sin embargo, la expresión de esos 3 millones de ecuatorianos, pese a toda la propaganda en todos estos medios de comunicación y toda la persecución por parte de la institucionalidad, hace que no haya expresión, aparición, presencia de esa tendencia política en esos medios de comunicación, ni públicos ni privados. Por eso, para poder visibilizar y para poder discutir las ideas que hoy en día todavía es la opción principal de 3 millones de ecuatorianos en primera vuelta, es por lo que surgen los medios
alternativos, los medios digitales, que le dan una voz a esa gran representación política, pero que no encuentra la forma de expresarse ni de expresar sus ideas en ningún otro lugar que no sean los medios digitales. De ahí la importancia que han tenido no solamente durante el periodo electoral, sino también durante todos estos años de persecución y de cerramiento editorial y de estrechamiento de la libertad de expresión. Solamente quiero recordarles a nuestra audiencia que estamos dialogando con el magíster Fernando Casado, ex decano, ex docente de la Universidad de Yachay. También quiero invitarles a seguirnos, a sintonizarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Punto de Vista Global, en YouTube, Punto Global, en Instagram, Punto de Vista Global, y en Twitter, @global_punto. Ahí quiero preguntarle yo, y Luis, no tenemos... una corrección solo. Nunca trabajé en Yachay, yo trabajaba en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, pero precisamente por esa persecución política, aun habiendo ganado 2 concursos de oposición, fui expulsado de manera ilegal de esa universidad, pero yo nunca trabajé en Yachay. Perdón, sí, estoy equivocado, mil disculpas. Es un caso que está impugnado actualmente en los tribunales. Y también, bueno, no pasa nada, sí soy magíster en Derechos Humanos, pero también doctor PhD en Comunicación. Y actualmente trabajo en la Universidad Técnica de Manabí, en Puerto Viejo, donde muy orgullosamente pues formo parte de esa planta docente. Muy amable, gracias. Un gusto, un orgullo para nosotros como ecuatorianos. Quiero preguntarle, ¿cuál sería el porcentaje, sin dar cifras precisas, cuál sería un porcentaje que ha perdido de credibilidad estos medios masivos? Es difícil saberlo, ¿no? Habría que hacer para ello estadísticas, sondeos de opinión de cuál es la credibilidad que tienen estos medios de comunicación. Hay algunas instituciones, algunos organismos como Latinobarómetro que hacen este tipo de mediciones. Yo no sabría decir a ciencia cierta cuál es el nivel de credibilidad que pierden los medios de comunicación, pero es una buena pregunta, sobre todo porque si ya venía mermándose en la confrontación política con Correa esa credibilidad o ese halo de rigurosidad bajo el cual muchas veces se disfrazan los medios de comunicación, utilizando los medios privados disfraces como el término objetividad, como el término imparcialidad, y sobre todo en el Ecuador se autodefinen los medios utilizando ese fetiche y ese disfraz de independientes. Habría que verlo, no sabría decírtelo. ¿Por qué cito esto, Fernando? ¿Por qué cito esto? Porque si bien es cierto, estos medios de comunicación han sido el bálsamo para mantener a este gobierno actual y se han hecho eco de las malas e infundadas informaciones o decisiones del presidente, como por ejemplo citarle unas cuantas. Teníamos un puente que no conducía a ningún lado, mas sin embargo fue inaugurado. La refinería de Esmeraldas iba a explotar y todavía no explota. Y claro que no queremos que explote, pero son muchísimas cosas que estos medios de comunicación replicaron en varias ocasiones y en todas sus ediciones. Entonces eso dieron el soporte y ese mensaje a la ciudadanía de que realmente el gobierno que le antecede a este o que le antecedió a este fue un mal gobierno. Eso ha sido una pauta para ir perdiendo credibilidad y sobre todo lo que vivimos en época de pandemia. Yo diría que sí, y como te digo, creo que también el hecho de que se haya tratado de construir esta imagen de que el correísmo es corrupto, de que el correísmo hay que perseguirlo, de que el correísmo es básicamente una organización delincuencial, así como lo plantean, y todavía el correísmo pues, es la primera fuerza del país con diferencia. Creo que todo eso, a esos votantes al menos, o a esas personas que aún creen en el correísmo como fuerza política, pues obviamente se dan cuenta de lo que ocurre, son conscientes de la situación que se vive en el país. Y en ese sentido, pues obviamente creo que habrá un descrédito importante por parte de quienes son responsables de toda esa violación de derechos humanos y de esa persecución, como son los medios de comunicación. Pero a ciencia cierta no sabría valorar, calificar exactamente cuál sería el porcentaje que han perdido. Yo quiero preguntarle ahí, y ustedes recordarán muy bien, en el momento que fue derrocado el gobierno y posesionado el gobierno nefasto, el gobierno de
en Bolivia, que fue derrocado Evo Morales, un comentario que hizo el actual candidato a la presidencia o ya perdedor como candidato, Yacu Pérez, dijo que estos gobiernos dictadorzuelos tienen que ir perdiendo esos poderes. Luego se sumó a los comentarios o al apoyo de la consulta popular inconstitucional. Si seguimos enumerando, también dijo que era preferible votar por un banquero que por el correísmo. También fueron palabras muy fuertes de quienes apoyan a este grupo de derecha. Nebot, que dijo que se queden en el páramo. Todo esto, el pueblo, sobre todo esa gente que ha captado esos votos de Yacu Pérez, Javier Herbas, tomarán la decisión y votarán por el correísmo. ¿O qué tendría que hacer Andrés Arauz para nuevamente volver a captar, entendiendo que un 32% es el voto duro del correísmo? ¿Hasta dónde han aportado las nuevas figuras de la Unión por la Esperanza para seguir captando esos votos? Porque sí podemos decir que se ha mantenido ese 32% que siempre ha tenido Correa, un 30, 35, 37. Bueno, hablar de un 30, 35, 37 ya lo quisiera una grandísima cantidad de políticos, ¿no? Por ejemplo, en España ya lo quisiera cualquier político. Es la verdad que es una democracia parlamentaria, pero el actual gobierno de Pedro Sánchez no llega a esas cifras y es gobierno, ¿no? Obviamente apoyado por otras fuerzas políticas. No hay primera o segunda vuelta como si la hay en un sistema presidencial como el Ecuador. Yo creo que lo que esto demuestra, en primer lugar, es que, además lo podemos ver en la Asamblea, actualmente, pues, con creces tiene una minoría mayoritaria el correísmo. Obviamente, para tomar decisiones legislativas va a hacer falta negociar con otras fuerzas políticas, lo cual es positivo, porque yo creo que, además, sobre todo en la Asamblea Nacional, donde están expresadas las distintas tendencias políticas de un país, es muy interesante que haya que negociar, que haya que llegar a acuerdos, ¿no? Para dar una gobernabilidad al país. Yo creo que eso es positivo en cualquier caso. Y después, lo que te decía antes, en primer lugar, yo creo que el votante tiene a priori una mayor afinidad con la candidatura de Andrés Arauz, y en segundo lugar, independientemente del odio y animadversión que tengan los líderes políticos, yo creo que la gran virtud de la política pues es precisamente llegar a acuerdos. Entonces, en ese sentido, creo que para apelar más allá del correísta y el voto duro del correísmo, pues habrá que hacer efectivamente una mayor apertura, una mayor capacidad de diálogo con aquellos sectores de la población que no se han visto convencidos por la posibilidad de votar por Andrés Arauz en primera vuelta. Habrá que tocar temas como feminismo, como aborto, como LGBTI, como distintos grupos vulnerables, como cuáles son las inquietudes de los jóvenes, por qué los jóvenes han votado en primer lugar de manera masiva por la candidatura de Javier Herbas. Habrá que ver también aquellas personas que han optado por la candidatura de Yacu Pérez, probablemente en ese momento de acumulación de capital político que significó también las manifestaciones y protestas y revueltas y rebeldía de octubre del 2019, habrá que llamar a aquellas personas para que conformen una macro coalición de alguna manera en el que se incluyen sus expectativas y aspiraciones para que finalmente la propuesta de Andrés Arauz, que es una propuesta progresista, pues sea la triunfante en el próximo 11 de abril, sobre todo porque hay que tener cuidado cómo se disfraza también las propuestas y visiones de Guillermo Lasso, porque sin duda él simboliza una agenda de continuidad del gobierno de Lenín Moreno y de una agenda de desastre para las grandes mayorías, en detrimento de los privilegios que seguirían reforzándose de las élites y de las minorías que tradicional e históricamente en el Ecuador son las beneficiadas de esos poderes políticos que solamente han mirado por los privilegios y no por los derechos. Quiero plantearle y agradecerle por su paciencia y por su tiempo, porque tuvimos inconvenientes a un inicio, inconvenientes de conexión. Quiero plantearle la última pregunta, estimado Fernando.
¿cuál es el papel que juega Ecuador dentro de la geopolítica en Latinoamérica? Yo creo que ha jugado un De papel. ganar la izquierda o de ganar la derecha. ¿Cuál sería su lectura en estas dos opciones? De ganar la derecha va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en estos últimos 4 años. Ecuador será un país insignificante, sin ninguna importancia, que no tiene nada que decir, que claudica ante los intereses de los Estados Unidos. Un paisito cualquiera perdido en el mapa de Sudamérica. Si en cambio vuelve una postura progresista, volveremos a las grandes ligas, a la primera división, a donde estaba durante los 10 años del correísmo, un país que le plantó cara a Occidente dándole protección al mayor perseguido político de Estados Unidos y del Reino Unido y del resto de los países occidentales porque cometió no el delito, sino el crimen de dar a conocer a la opinión pública cómo se comportaban los actores políticos, como ocurrió con Wikileaks y con Julian Assange, a quien Ecuador le defendió en medio del territorio de Inglaterra. Será también un país de primera división en la reconstrucción de los sistemas de integración alternativos a la Organización de Estados Americanos, como fue la UNASUR, un lugar donde se empezaban a llevar a cabo la resolución de disputas políticas y donde la sede era el Ecuador, estaba en Quito. Y será un país que tendrá mucho que decir siempre y cuando sea el progresismo quien triunfe, porque si el Ecuador vuelve a tomar la senda del progresismo, va a revertirse esa pequeña ola de derecha que ha sufrido en los últimos 5 años la región. Es decir, después de la llegada o la vuelta al progresismo de Argentina, la llegada de López Obrador a México, la reversión del golpe en Bolivia, pues llega a Ecuador, ¿no? Y con Ecuador pues ya sería una masa crítica de países, una masa crítica. Tenemos dentro de poco las elecciones en Perú, donde hay también una recomposición de la izquierda. Tenemos también la situación de la constituyente en Chile, donde también la izquierda parece estar tomando fuerza. Entonces el Ecuador jugaría ese rol de pivote entre una minoría de países o la llegada de nuevo de una masa crítica hegemónica del progresismo. Y si no, pues como te decía, pues volveremos a ser un paísito insignificante en donde los Estados Unidos ponen, con la excusa de llevar a cabo el seguimiento del narcotráfico, bases militares no solamente en Manta, sino en Galápagos, y donde al final pues no tendremos mucho que decir ni mucho que hacer y simplemente seremos parte de ese patio trasero que tradicionalmente ha tenido Estados Unidos en Sudamérica. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estar en nuestro programa. Algunas palabras para sus seguidores, sus estudiantes, ya que a muchos le consideramos parte de nuestra patria. No, y para mí es un honor. Yo también me considero parte de Ecuador y de la gran Colombia, ¿no? No, bueno, simplemente que seamos, que hay que ser siempre muy analítico, ¿no? Hay que tratar de mirar esta realidad que nos rodea con un espíritu crítico, porque muchas veces no somos conscientes de cómo al final las élites, a través de los mecanismos de dominación cultural, nos imponen sus agendas, nos imponen sus puntos de vista, hasta el nivel de provocar cambios cognitivos en nuestra propia percepción. Y al final eso siempre juega un rol en detrimento de nuestra propia libertad y hace que dispongamos de menos herramientas para poder analizar esa realidad que nos rodea. Entonces, de ahí la importancia y la cautela de no fiarnos de nada, sino de llegar a unas conclusiones, pero porque hemos hecho un ejercicio crítico y analítico, ¿no? No me crean a mí, a Fernando Casado, no le crean a Luis Carrera, créanle a lo que ustedes opinen, pero después de hacer ese ejercicio analítico crítico. Eso es fundamental para darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Fernando, muy amable. A nuestra audiencia, el agradecimiento de siempre por permitirnos ingresar en vuestros hogares. Mi nombre es Orlando Carrera. Un abrazo para todos. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión.